Hoy voy a hablar con José Luis Pérez Ortega, quien tiene una visión muy amplia del diseño. Es arquitecto, diseñador industrial, licenciado en Bellas Artes, profesor. Su trayectoria lo ha llevado a España, Italia y Estados Unidos, y es un testimonio de creación en diferentes campos. Esta es una serie de objetos que en realidad están basados en sillas, pero no son útiles, obviamente, como para sentarse. Si te das cuenta, los asientos están inclinados y serían sillas incomodísimas, o como decía Munari, una silla para, no sé, para visitas no bien recibidas, ¿no? Para que se vayan rápido. Tus inicios estuvieron marcados por dos disciplinas, la arquitectura y el diseño industrial, y dos países, España e Italia. ¿Podrías contarnos cómo fueron esos primeros años? Pues mi interés por la arquitectura y el diseño empezó ya antes de irme a Italia. Estuve estudiando arquitectura y luego también estuve haciendo unos cursos de interiorismo en las escuelas de arte y oficios. Y todo esto ya me introdujo en el mundo de la decoración y del mobiliario. Recuerdo que trabajé en una empresa que se llamaba Eurosteel y allí fue donde me familiaricé un poco con los diseños que tenían, eran todos italianos. Y ya me fui a Milán, me matriculé en la Escuela Politécnica de Milán y allí ya empecé todo el proceso, ¿no? Tendría yo unos 26 años. Pedí trabajo en un estudio de diseño que el arquitecto se llamaba Gianfranco Frattini. Yo la formación que llevaba de España era mucho más técnica, era una formación, digamos, como más de ingeniería, ¿no? Pero cuando llegué a Italia vi que el arquitecto era más un artista, en que tiene una visión, como diría lo griego, más holística, en que afrontaba todos los temas. En el estudio que estuve trabajando, recuerdo que lo mismo estaban haciendo un objeto de una lámpara como una villa de una casa, como dirían la Bauhaus, de la cuchara a la ciudad. Era una visión cambiando de escala, pero en realidad el proyecto, la idea era mucho más amplia. En ese estudio de diseño en Italia hacían proyectos de todas las escalas. ¿Había algún encargo demasiado grande o demasiado pequeño para ese equipo? Recuerdo que una vez nos encargaron como unas manillas para unas maletas. Y yo dentro del estudio de arquitectura vi que, no lo sé, que parecía una cosa que no podía ser una cosa banal. Pero en cambio la importancia que le estaba dando al arquitecto, que solía pasar por las mesas. En este estudio era como una bodega renacentista italiana antigua, en el cual él era el maestro y pasaba por nuestras mesas donde estaba cada uno desarrollando un proyecto y nos corregía, ¿no? O daba su opinión. Pues en este detalle de hacer una empuñadura, era para él tan importante como cuando pasaba por otra mesa que estaban haciendo un edificio o una arquitectura, o por otro que estaban haciendo un mueble. Era una cuestión de escala, era una cuestión hablaba en metros, en centímetros o en milímetros, pero la forma de afrontarlo era la misma. Al regresar a España empezó tu etapa de profesor. ¿Qué esperabas transmitirle a los alumnos y cómo fue que llegaste a eso? Me ofrecieron la posibilidad de trabajar en esta escuela que se iba a crear de diseño industrial en Madrid, que no había ninguna. Y como te he dicho, la intentaba compaginar con mi trabajo profesional, cosa que enriquecía mucho al alumnado, porque yo en realidad lo que muchas veces hablaba era de mis experiencias en las empresas, cosa que desconocían. Ten en cuenta que la enseñanza fue dentro de las escuelas de arte y oficios de Madrid, unas escuelas muy buenas, pero con una gran tradición artesanal, donde había ebanistas, encuadernadores muy buenos, pero que no se utilizaba el tema todavía informático y ni se trabajaba con encargo con empresas. Eran puramente artesanos, con lo cual yo daba clase de metodología. Yo daba clase de proyectos y les ponía 3 o 4 proyectos de más fáciles a mayor complejidad, en el cual me tenían que hacer todo el proceso escrito y me tenían que ver todo, no solo el producto final, sino desde los primeros bocetos que me hacían los alumnos hasta el producto acabado. José Luis, uno de tus proyectos más emblemáticos es el asiento frailero. ¿Podrías contarnos sobre el proceso de investigación y diseño? Yo compaginaba un poco el tema de la docencia también como profesional de diseño, con lo cual no podía evitarlo, que yo quería trabajar como diseñador. Y este específicamente fue un encargo con la empresa Arte España. Yo me documenté mucho sobre los sillones de brazos del siglo XV, XVI, con mucha influencia también italiana, con brazos,
que en el siglo XIX este tipo de asientos los llamaron asientos fraileros. Yo aquí hice un poco como una limpieza en el sentido de quedarme solamente con la estructura y con un referente artesanal que podía ser solamente el brazo, la parte que tocas cuando estás sentado, ¿no? Y entonces hice como una reliquia, ¿no? Como un elemento, y al final, después de darle muchas vueltas al diseño, opté por quedarme con el brazo de un violín. Recuerdo que fui a una visita vicino cerca de Milán, en Cremona, donde hacían el Stradivarius famoso, y entonces conseguí esta pieza del brazo, que es la que yo quise luego darle la aplicación al brazo del violín. Obviamente se simplificó y se dejó mucho más sencilla, más plana. Tu trabajo abarca una amplia gama de estilos y de técnicas. ¿Crees que de alguna manera eso está ligado al estado de ánimo o lo que estás viviendo en cada momento cuando empiezas una obra? El estado de ánimo yo pienso que siempre está, porque yo pienso que un dibujo de boceto no sé qué radia frescura e incluso felicidad, no sé. Me gustan mucho pintores como referentes como puede ser Matisse, ¿no? Incluso los bocetos de Picasso que tiene. Esa inmediatez de la línea pura limpia, de no rectificar y no hacer una línea pelosa y hacer una anatomía en el primer trazo, a mí eso lo he admirado muchísimo. Todo esto yo pienso que se extrapola y tiene toda una base, digamos, de formación del diseño. A mí poder hacer el diseño de una, no sé, de una puerta, de una fachada, de una farola, me parece muy importante. No le doy el matiz como hay grandes acuarelistas que se dedican específicamente a esto. Digamos que yo me quedo quizá más en la línea. De hecho, muchos, como habrás visto, muchos de ellos no los tengo ni incluso coloreados. Me quedo solamente con la estructura. La estructura para mí es la base de todo. En el ser humano, como puede ser el esqueleto, en una silla, como puede ser toda la estructura metálica, o no sé, en un edificio, la estructura metálica que soporta el edificio. Tu trabajo de las máscaras es realmente fascinante. ¿Representa cada una de ellas alguien que es parte de tu vida o de alguna manera son diferentes versiones de ti mismo? Yo creo que la tienes inconscientemente, no sé por qué lo hago. Yo no sé, también he leído mucho y ahora últimamente estoy en un punto en el cual me dejo fluir, digamos, no me hago muchas preguntas por qué hago las cosas, pero también quiero disfrutarlo, hacerlo, me sale hacer esto. Esto en realidad es un trabajo de reciclaje, este tema de que en realidad no lo están planteando como máscara, para mí son caras que yo hago de línea, en realidad es dibujo, pero es dibujo hecho con alambre, pero estoy jugando. En vez de hacerlo en plan plano, lo estoy haciendo en 3D. Pero yo en realidad cuando estoy dibujando me estoy dando cuenta de que yo no estoy dibujando nunca en plano. Una cara tiene una forma curva y tiene una forma ovalada y este tipo de trabajos que hago de caras me sirve para entender toda la posición de ojos, de boca y de nariz. Pues yo intento hacer lo mismo, de una percha sacar una cara. Estos juegos siempre me han gustado. Su finalidad se quedaba ahí, porque muchas veces digo, puede hacer la estructura para hacer luego hacer en yeso y en escayola una cabeza mucho más elaborada. Pero digo yo, no, pero me gustaba ya así, porque yo hice Bellas Artes ya mayor cuando me jubilé y recuerdo cuando escultura obviamente era la parte que más me atraía. Teníamos que hacer la estructura en hierro, en acero, para luego llenarla de barro. Pues a mí las estructuras me parecían ya que tenían una belleza ya en sí perfecta. Tengo muchas siluetas humanas y que ya tenían un fin en sí mismas, no había que cubrirlas de barro. Y quizás lo de las máscaras vaya un poco por ahí. ¿Qué es lo que tanto te fascina de saltar de una disciplina artística a otra o de un campo del diseño a otro que es algo que está muy marcado en tu carrera? Esto es una pregunta muy interesante que me la hago yo muy a diario, ¿no? De esta forma mía, no es que sea, digamos, dispersa, de afrontar muchas cosas diferentes. Pienso que viene del diseño, en el cual para mí es muy importante los materiales. Pero por otra parte es muy importante también hacer un boceto, un dibujo inicial a priori de aquello que voy a realizar. De ahí, digamos, viene la parte, digamos, de arte, aunque el arte sería un poco todo. No sé, es un tema un poco conceptual, si es diseño o arte, que también es un tema muy complejo de hablar.
Pero a mí siempre no sé, me ha interesado mucho hacer el dibujo, y eso me obligaban a hacer, no sé, de una silla o de una lámpara, plantas, alzados, vistas laterales, secciones. Este dibujo suelto y fresco que a veces tenía que hacer in situ, delante incluso a lo mejor de una empresa que llegaban a hacerte el encargo y dabas unas primeras ideas, esto es lo que donde a mí me viene la parte del dibujo. Viene del diseño, volviendo a la pregunta, y me interesa todo. Yo no sé si esto es positivo. Yo creo que sí es positivo si tengo capacidad de hacerlo, porque te falta una vida entera para poder llegar a la esencia de todo lo que ves.